Buenos días, muchísimas gracias a todos. Estamos todos acostumbrándonos a estos sistemas virtuales de conferencias agradezco a Rosa, a Gerardo, a todo el equipo de Sigma 2 por la oportunidad que nos da el mundo, la posibilidad de moderar este tipo de debates. Soy Martí Valls, director adjunto del diario, y hoy hablaremos de uno de los sectores claves de la economía española. Para eso tenemos entre nosotros la presentación de la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, doña Esperanza Orellana, y luego una ronda de intervenciones de 5 minutos cada uno. En primer lugar, el señor Miguel Ángel Higuera, de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. En segundo lugar, hablaría el señor Gabriel Trenzado, de la Cooperativa Agroalimentaria, de las Cooperativas Agroalimentarias de España, es director de Servicios Técnico Internacional. Javier López, director general de ProVacuno. Señor Víctor Córdoba, director general de la Unidad de Lácteos del Grupo Pascual, y para acabar el señor Rafael Fuertes, director general del Grupo Fuertes. Luego habría un turno de preguntas a la directora general, señora Esperanza Orellana. Y la clausura, esperemos poder responder y analizar la situación de un sector en un momento complicado y que ocurrirá una vez la pandemia pase, ¿no? En primer lugar, la introducción paso a Rosa. Muchísimas gracias, Rosa, directora general de Sigma 2. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Quiero dar las gracias a nuestro director adjunto del mundo, a Martí Valls. Para nosotros es fundamental que en este tipo de eventos nos acompañe un medio de comunicación como es El Mundo. Entendemos además que en la medida en que nosotros trabajamos con información, pues esta es una de las formas en las que esta información se hace accesible a todo el mundo. ¿Y por qué estamos hablando del sector agroalimentario ante el reto de la recuperación? Porque nos parece un sector fundamental. Desde Sigma 2 trabajamos con el sector agroalimentario. Durante estos últimos tiempos el sector agroalimentario ha tenido un papel definitivo en todo lo que ha sido durante todo este tiempo de pandemia. Se ha comportado de manera excepcional. Bueno, y entendemos que además de justo es absolutamente necesario que este tipo de foros se dediquen a algo tan importante como es el sector alimentario y su papel en el futuro. Y como desde Sigma 2 nos gusta trabajar con información, si os parece, os voy a poner de forma muy rápida algunos datos de un estudio que hicimos además en plena vorágine, un estudio con 1.200 entrevistas del 29 de mayo al 2 de junio, ya saliendo un poquito de lo que era el confinamiento, y en el cual preguntamos sobre el sector agroalimentario y su comportamiento durante el coronavirus. Y obtuvimos que el 80,9, el 81% de los españoles tenían una valoración muy buena, o sea, una valoración muy positiva de cómo había actuado el sector agroalimentario durante estos tiempos tan complicados. Si además, junto a esta valoración, preguntábamos sobre aquellos tipos de medidas o aquellas políticas de apoyo que se debían dar al sector, todos los españoles, prácticamente la mayoría de los que preguntamos, el 94%, que realmente es una cifra bastante abrumadora, le parecía muy importante proteger la producción agropecuaria española y no tener que depender de otros países en temas de alimentación. Es decir, los españoles lo tenemos muy claro. Las medidas de apoyo al sector son necesarias no solamente para la propia supervivencia del sector, sino además, como país, entendemos que esa independencia que darían esas medidas nos haría, desde luego, tener una capacidad de salida y un músculo muchísimo más fuerte. Si además conectamos con esta percepción que tienen los españoles con una cuestión de la que se ha venido hablando y de la que todos vosotros, los que estáis aquí, sois perfectamente conocedores, como es la situación de la España vaciada, de esa España rural. ¿Qué opinan los españoles? ¿Cómo puede esa España vaciada, cómo puede esa España rural crecer? Y los españoles lo tienen muy claro. Para el 87% de los españoles, el desarrollo del sector
agroalimentario ayuda a mantener vivos nuestros pueblos y habitados. Es decir, los españoles piensan que esa España vaciada pasa necesariamente por ese apoyo al sector agroalimentario y por esa necesidad de que compartamos esa percepción de importancia que tiene el sector, no solamente en este momento, sino para el futuro de nuestro país. Y también preguntamos sobre un tema que además en los últimos tiempos, bueno, pues quizás por poca información o quizás a lo mejor por una información equivocada, se está hablando mucho, los que estáis aquí desde luego sois muy expertos y podréis desde luego hacer todas las observaciones y matizaciones. Nosotros preguntamos, durante el confinamiento, ¿el sector ganadero ha mantenido su actividad? Como todos sabemos, y además de forma muy activa, asegurando el abastecimiento y asegurando que la alimentación no fuera un problema durante el coronavirus. Y a la par de esa actividad y de esa proactividad, se ha reducido la actividad industrial y el tráfico, disminuyendo así los niveles de contaminación. Y preguntamos a los españoles, ¿qué cree usted que afecta más al cambio climático? Bueno, el 85% opina que la actividad industrial y el tráfico afecta al cambio climático más que el sector ganadero. Desde luego, este es uno de los datos en el que yo creo que hay que abundar, sobre el que hay que hablar y del que seguro que vosotros tenéis mucho que decir. Y sin más, Martí, pasamos a dar la palabra, ¿no?, a la directora general. Sí, adelante. Gracias, Rosa. Directora general. Muy bien, pues oye, muchas gracias a Sigma 2 por permitirme acompañaros en este evento de hoy y bueno, pues para hablar de algo tan importante como el sector agroalimentario y bueno, los retos a los que se ha enfrentado durante la pandemia y los retos a los que tiene que enfrentarse en los próximos tiempos. Realmente es un momento trascendental y bueno, un poquito el papel de la recuperación económica creo que es muy importante el poderlo analizar de manera conjunta. Yo quería comenzar pues en línea de lo que ha dicho Rosa, agradeciendo en nombre del Ministerio, en nombre del Gobierno y en mi nombre propio al sector precisamente, a los profesionales, a las personas que trabajan en la agricultura, en la ganadería, en la distribución, en el transporte de alimentos, por la respuesta ejemplar que han dado a lo largo de esta crisis y la que continúan dando. Efectivamente, los datos son los que hablan por sí solos. El empeño con el que ha trabajado el sector para continuar permitiendo que los ciudadanos podamos consumir alimentos en cantidad, en calidad y además en tiempo durante todo este tiempo de pandemia. Realmente nos hemos dado cuenta de que el abastecimiento alimentario, el tener alimentos en cantidad suficiente, alimentos de calidad, alimentos de proximidad, no tener que depender de otros países en la mayor parte de nuestros suministros, realmente es una fortaleza a la que yo creo que la mayor parte de los ciudadanos quizá no conocían de este sector, ¿no? El papel que tiene la producción agroalimentaria española como fuente de alimentos, que es algo, pues, no sé, como la salud, que considerábamos todos que eso ya estaba ganado y nos damos cuenta a veces de que las cosas no están ganadas automáticamente, ni mucho menos, sino que hay que trabajarlas cada día y por eso yo creo que los profesionales del sector nos lo han demostrado de esta manera. Y además, bueno, pues nos han enseñado también que este sector es un sector estratégico, es un sector esencial, es un sector puntero en todos sus eslabones, desde la producción primaria, como digo, hasta la industria agroalimentaria, la distribución, y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la dedicación y del buen hacer de muchas personas que conforman este sector. Realmente se ha hecho, por supuesto, todo este esfuerzo y los profesionales que hoy nos acompañan lo podrán decir mucho mejor que yo, se ha hecho, pero no sin algunas dificultades o muchas dificultades. Por supuesto, las derivadas de las restricciones de la movilidad o de las ausencias de equipos de protección individual en las primeras partes de la crisis, pero también se ha resentido mucho la actividad de la restauración y la hostelería y hay muchos sectores dentro de este sector agroalimentario muy vinculados a este canal, a Horeca,
que lo han pasado particularmente mal. Me refiero, por ejemplo, a sectores como el vino, sectores como las carnes, sobre todo la carne de vacuno, la carne de ovino, algunos productos muy ligados a la restauración, el cordero, el cochinillo. Realmente ha habido dificultades, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, graves. Bueno, efectivamente nos hemos dado cuenta también que es un sector, sin embargo, que resulta un poquito más independiente de los ciclos económicos. Ya lo vimos en la anterior crisis, en la de 2008, de los ciclos económicos generales de la economía, porque tiende a mantener no solo su producción en términos económicos, sino el empleo. El empleo de este sector supone el 12% del total de ocupados en nuestro país, incluyendo también la comercialización de los productos, y contribuye a la economía nacional. El año pasado las cifras arrojan 100.000 millones de euros, eso es el 9,3% del PIB, que es mucho. Y además es mucho si lo comparamos con otros países de nuestro entorno. Esta cifra de aportación al PIB en la Unión Europea, como por término medio, está en poco más del 6, lo que quiere decir que tenemos un sector altamente especializado y altamente competitivo y profesional. Pero como ha dicho Rosa también, a mí me gusta también ver la vertiente social o territorial del sector. Es un sector, realmente es el que vertebra el territorio, el único que puede contribuir al reto de la lucha contra la despoblación en amplias zonas de nuestro país. Por eso, como digo, la importancia social es también enorme, y también la medioambiental. El sector agroalimentario es el que mantiene el paisaje de alguna manera. Cuando los pueblos se vacían, cuando el territorio se vacía, es cuando de alguna manera la naturaleza se come ese paisaje, y entonces es cuando empiezan pues, problemas de incendios, etcétera, etcétera. O sea, realmente modela de alguna manera el paisaje, y eso también es muy importante desde el punto de vista medioambiental. Yo quería resaltar fundamentalmente también en los aspectos económicos la vertiente internacional. Antes de comenzar el webinario hablábamos un poquito de lo que es la exportación, por ejemplo, del sector cárnico a China, ¿no? El sector agroalimentario tiene una aportación a la balanza comercial, un saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria de la economía española de más de 14.500 millones de euros, con unas exportaciones que rozan ya los 55.000 millones al año. Eso es ya el 18% de los bienes que exporta nuestro país, una cifra que sitúa a este sector únicamente por detrás de los bienes de equipo y por delante de una industria tan importante como es la del sector del automóvil, ¿no? Realmente es una potencia exportadora. Pero bueno, eso nos obliga también a todos, a las administraciones, a los profesionales del sector, a las organizaciones que representan a los intereses del sector, a estar siempre alerta, porque hay siempre un contexto de incertidumbre mucho más marcada ahora con el tema de la crisis del COVID, y hay vulnerabilidades en las que hay que estar vigilantes y hay que estar muy atentos al comportamiento de los mercados. Tenemos frentes abiertos como el del Brexit a partir del 1 de enero. Por ejemplo, el tema de los aranceles de la administración americana a muchos de nuestros productos agroalimentarios que derivan de un panel que tiene que ver con un sector que es el aeronáutico, ajeno completamente a las necesidades o a las inquietudes de este sector. Y bueno, pues realmente son cuestiones a las que todos debemos estar muy atentos. En el caso del Reino Unido, porque aunque alcanzásemos el mejor de los acuerdos comerciales con el Reino Unido, aunque llegásemos a un acuerdo de libre comercio, no hay que olvidar que a partir del 1 de enero será un país tercero y por lo tanto estará afectado pues, por todo lo que tiene que ver con trámites aduaneros, certificaciones zoosanitarias y fitosanitarias en las exportaciones de productos, pues una serie de cuestiones que de una manera o de otra van a impactar en el normal flujo de mercancías hacia este mercado tan importante. Y en el caso de los aranceles americanos, bueno, pues creemos que se abre una ventana de oportunidad ahora, una vez que la Unión Europea publicó su lista de contramedidas de productos a los que imponía aranceles hace un par de semanas de productos norteamericanos. Bueno, ahora lo importante es que se abra una vía de diálogo, que es lo que todos queremos, lo que el Gobierno de España también ha defendido en todo momento desde que esta crisis se inició y bueno, pues confiamos en que en los próximos meses, tras la toma de posesión de la nueva administración americana, pueda realmente abordarse este proceso de negociación.
Y finalmente, para dar una última pincelada económica, también decir que el sector agroalimentario es un sector resiliente, es decir, pese a la crisis del COVID, el sector español ha facturado entre enero y agosto de este año, que era justo en plena pandemia, más de 34.000 millones de euros en exportaciones. Eso es un 5,5% más que el mismo periodo del año pasado. Luego, pese a las tensiones de las cadenas de aprovisionamiento y de las cadenas comerciales, yo quiero resaltar también esa resiliencia a las crisis que viene demostrando. ¿Cuáles son los retos en los próximos meses? Bueno, realmente, como he dicho antes, la crisis del COVID es un serio desafío, continúa siéndolo fundamentalmente para el sector más vinculado a la hostelería y a la restauración. Estamos viendo estas restricciones y esta ausencia de turistas, cómo están afectando o siguen afectando a sectores pues como el vino o los sectores cárnicos, pero también es verdad que la crisis puede ofrecer una oportunidad porque van a surgir nichos de negocio derivados de esas nuevas preocupaciones de los consumidores por consumos más responsables, más respetuosos con cuestiones medioambientales o vinculadas a la salud. Eso yo creo que es una oportunidad que se debe aprovechar. Tampoco quiero hacer un discurso triunfalista respecto a este sector porque, bueno, hay mucho margen de mejora en muchas cosas. Creemos realmente que es necesario abordar un importante esfuerzo inversor en infraestructuras, en procesos, en I+D+I, que es una de las debilidades de nuestro sector en comparación con el sector europeo. Tenemos una inversión en agroalimentario en lo que se refiere a I+D+I media por debajo de la que se realiza en la Unión Europea. Y, por lo tanto, creo que es importante el trabajo en la internacionalización y la diversificación, por supuesto, pero también en la modernización de las estructuras productivas, aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización y la industria 4.0, pero también, fundamentalmente, en estas nuevas exigencias que derivan de estas preocupaciones de los ciudadanos. Y aquí me quiero referir a la reciente publicación por la Unión Europea de la estrategia de la Gran Mesa, que está incluida dentro del Pacto Verde Europeo y que marcará la agenda política y la agenda del sector en los próximos años. Agenda que nos va a decir o nos va a indicar la senda que hay que acometer en materia de reformas, medidas fundamentalmente que garanticen una producción más sostenible de alimentos, que reduzcan la huella climática y ambiental, que aseguren la seguridad alimentaria y la salud pública y todos trabajemos en prácticas de producción más sostenibles, incluyendo, por ejemplo, la disminución del empleo de antimicrobianos en la producción ganadera, la mejora del bienestar animal o la reducción del uso de fitosanitarios o de fertilizantes en el ámbito de la agricultura. La recuperación con estas indicaciones que nos da la propia estrategia de la granja a la mesa tiene que ser una recuperación verde y una recuperación digital, dicho en forma casi de eslogan, ¿no? Esa recuperación necesita de inversiones, necesita de reformas. Nosotros las estamos preparando de alguna manera de la mano del sector. Creemos que además los fondos del marco de recuperación y resiliencia tienen que servir de impulso para avanzar en estos desafíos. La agricultura, el sector agroalimentario estará presente de manera importante dentro de este plan de recuperación y resiliencia que presenta el Gobierno de España o está presentando ya en estos días. Y para resumir y para terminar, decir que los cambios que se vaticinaban ya, porque ya se veía un poco cuál era la senda en la que el sector debía moverse en los próximos años, van a acelerarse de manera notable con esta crisis, fundamentalmente en materias como la sostenibilidad y la digitalización, y yo creo que el sector tiene que estar preparado para dar esa respuesta de la manera en la que habitualmente ha dado respuesta a crisis anteriores. No me queda más que agradecer nuevamente a Sigma 2 y a todos vosotros el haberme permitido participar hoy en este seminario. Muchas gracias. Gracias, directora general. Muchas gracias, señora Orellana. Sin más preámbulos, paso la palabra al señor Miguel Ángel Higuera, director general de Amprogapor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos y me sumo también al agradecimiento de Esperanza, tanto a Sigma 2 como al mundo, por la organización de este seminario y sobre todo por traernos y poner encima de la mesa una parte muy importante, y nunca mejor lo he dicho, encima de la mesa, que es el sector agroalimentario,
en un reto que es la recuperación. Desafortunadamente, esta pandemia que estamos sufriendo y que lo primero que tienen que ser nuestras palabras es precisamente hacia todas aquellas personas que la han vivido muy de cerca, desafortunadamente, y que tenemos entre todos que seguir adelante y salir más reforzados de esta situación. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar en ese sentido y el sector agroalimentario tiene, debe y va a ser un pilar fundamental de esta recuperación. Primero, creo que desde el punto de vista de cómo hemos afrontado y cómo se ha afrontado la pandemia. Lo ha dicho la directora, así que la verdad que es un placer continuarla porque prácticamente solo es subrayar sus palabras. Pero la pandemia al principio, en unas circunstancias un poco de desconocimiento de la enfermedad, desconocimiento del impacto desde el sector agroalimentario, en concreto desde el sector porcino, pues se vivió con miedo y con respeto. Con miedo de que obviamente teníamos una enfermedad y con el respeto de que teníamos que seguir haciendo nuestro trabajo y nuestra labor. Para mí, independientemente de que la gran labor sanitaria que han hecho nuestro Sistema Nacional de Salud por la pandemia, creo que un aliciente muy importante en los momentos más complicados de esta pandemia es que todos los agricultores y ganaderos de este país han seguido trabajando para poner en nuestras casas alimento. Eso parece una cosa que la gente no valora lo importante que es. Y disculparme, pero siempre pongo lo mismo. Si yo en mi casa en Madrid no hubiera ido al supermercado y no me hubiera encontrado con alimento, hubiera ido al siguiente, y si no al siguiente. Eso que se llama movilidad. Y nosotros no nos hemos movido gracias a que cientos de agricultores y ganaderos se han movido por nosotros de una forma segura, protegida. Y eso también, ahora podemos decirlo, y todavía tenemos que seguir avanzando en ello, de que hay que protegerse y protegernos. Es el primero de los mensajes. Necesitamos que todos los ganaderos y agricultores sigan protegiéndose para poder precisamente desarrollar una labor esencial, que es la de producir un alimento. Otra parte importante que tenemos, que hemos visto que es clara, que a lo mejor siempre lo hemos visto desde un punto de vista negativo, que es la atomización de los productores. Siempre hemos considerado que somos un sector muy disperso, atomizado, heterogéneo, que eso nos hace pues, perder fortalezas desde el punto de vista de la cadena. Pero resulta que ante un problema sanitario como el que hemos ahora mismo estamos enfrentando, es una parte positiva. ¿Por qué? Porque somos cientos, y repito, cientos y cientos de pequeños, medianos y grandes productores trabajando. Con lo cual, que uno se enferme, que uno no puede ir a trabajar, está suplida la cadena de alimentación por el resto. Es decir, lo importante es que conseguimos que un pilar estructural de toda la cadena de alimentación esté formado por cientos y cientos y cientos de pequeños pilares. Con lo cual, de entre todos ellos, lo que estamos aportando es una estructura muy importante. Ahora mismo, lo ha hablado también la directora, esto se ha considerado tan importante a nivel mundial que se está hablando de la regionalización de la producción tanto agraria como ganadera. Es decir, cada uno de los países no quieren depender de otros terceros a la hora de alimentar a su población. O sea, imaginaros cómo han cambiado las cosas. Desde nuestro punto de vista, y lo hemos dicho, España es un baluarte absoluto en la producción de alimentos. Es cierto que obviamente cuando nosotros oímos regionalización siempre decimos cuidado que nosotros somos grandes exportadores, tanto en carne como en verduras. Es decir, sabemos que si alguien, otro país al que nosotros vendemos está pensando en racionalizar la producción, pues podría ser en detrimento nuestro, pero no tenemos miedo. Nosotros sabemos que somos un sector y un país con mucha tradición, con mucho conocimiento y una calidad de productos que nos hace ser competitivos en todos los mercados y por esa parte creemos que ha sido y será un campo de trabajo muy, muy interesante que es la exportación. Ahora, desde el punto de vista de la charla de hoy, y por no entretenerme mucho para que hablen los demás, creemos que tiene que ser un motor de la recuperación y en este reto de la recuperación de una enfermedad, de una situación económica que tiene el país de una forma, pues la verdad que grave. Y vemos que precisamente el sector alimentario tiene mucho potencial por el sitio donde está. Somos un sector implantado en el medio rural, este medio rural que actualmente estamos perdiendo en España, con lo cual ya no solo tenemos que recuperar la economía, sino que somos motor de la recuperación del medio rural. Aportamos empleo directo en zonas rurales, directo, es decir, no gente que se desplace a un pueblo a trabajar en una empresa que factura en otro sitio, sino directamente lo que nosotros necesitamos para la viabilidad de los pueblos es generar economía rural y la economía rural se genera con empresas rurales y en este caso las granjas es una de las mejores posibilidades. Somos baluarte precisamente de la economía circular.
lo que hemos visto, es decir, tanto la producción vegetal como la producción ganadera como la alimentación humana están vinculadas. Y para que nosotros, como ganadería, podamos producir, necesitamos alimento, que alimento tienen que producir los agricultores, con lo cual los agricultores tienen un cliente y tienen un producto vendido hacia la ganadería de la zona. La ganadería lo que está reportando es en las dos direcciones, una fertilización para el mayor y para poder tener cultivos y una producción de proteína de alto valor nutricional para precisamente la alimentación. Es decir, nosotros contemplamos que todo tiene que ser uno y todo tiene que estar equilibrado. Yo creo que también estas palabras me las va a entender perfectamente la directora, de que no podemos sobrepasarnos ni quedarnos cortos en cada uno de estos eslabones. Si nosotros comemos más proteína de la que debemos, podríamos llegar a tener obesidad. Si comemos menos, podríamos tener un descenso de falta de nutrición. A los suelos también les pasa lo mismo. Si les damos de comer más de lo que necesitan, pueden tener un exceso. Si no les damos de comer, lo que les estamos haciendo es agotando y les estamos eliminando las reservas. Con esto lo que nosotros consideramos es que para ahora y en el proceso de recuperación necesitamos un espaldarazo importante a este sector, porque efectivamente necesitamos implementar mayor robotización, tecnología y digitalización para hacer más eficientes y más constantes los procesos, apostar seriamente y muy fuertemente por un desarrollo sostenible de nuestro sector vinculado a la protección del medio ambiente, a la protección de nuestros animales, bienestar animal y sobre todo a la defensa de la sanidad animal y sobre todo vincular que podemos tener nuevos desarrollos de comercialización. Desafortunadamente hemos visto como el canal Horeca, pues en un tema de la pandemia pierde protagonismo y nosotros como productores desde el punto de vista del campo perdemos ese eslabón de comunicación con el conductor. El desarrollo de estrategias alternativas y paralelas para llegar a los consumidores y que los productos producidos tanto en el campo como en las granjas lleguen donde tengan que llegar es otro de los pilares que vamos a necesitar. Es decir, cómo podemos comercializar de una forma mejor. No me quiero extender mucho más, simplemente daros las gracias por habernos permitido participar y esperemos que luego también en las preguntas podamos participar con los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Son 5 minutos por ponente lo remarco para evitar problemas a la hora de acabar. No paso la palabra inmediatamente al señor Gabriel Trenzado, director de Servicios y Técnicos de Agroalimentarias de las Cooperativas Agroalimentarias de España. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Martí, y muchas gracias a Sigmados y a Rosa por organizar este evento que yo creo que es muy interesante y viene muy al caso, ¿no? Porque el sector agroalimentario no es que esté de moda, sino que como hemos estado ahí durante todo este tiempo, pues evidentemente ha demostrado su fortaleza y su necesidad. Yo quería dar un enfoque a mi intervención un poquito más de futuro, ¿no? Porque yo creo que el presente lo estamos sufriendo todos e intentamos hacer lo que podemos. Pero es cierto que a mí cuando me preguntan, oye, el sector, ¿qué retos tiene ahora? Bueno, los retos que tenía el sector ahora son los mismos que tenía antes. Yo no creo que hayan cambiado. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que siguen siendo los mismos, pero sí es cierto que los debates, las decisiones se han acelerado. Y las posiciones probablemente de unos y de otros se están haciendo cada vez más urgentes. Y la otra cuestión es que pensamos si el mundo está cambiando. Yo creo que el mundo ha cambiado. Ha cambiado geopolíticamente, ha cambiado nuestra visión sobre la forma de producir. Estamos viviendo un momento histórico de un cambio de modelo en el cual pues, algunos nos hemos dado cuenta y otros no. Y como bien decía Miguel Ángel, el sector está plenamente comprometido en ese cambio de modelo. Y al final, para resumir un poco los grandes retos a los cuales nos enfrentamos, yo creo que hay dos grandes dilemas a los cuales hay que dar una respuesta, diría yo, que intentar ser razonable y sobre todo afrontarlo desde un punto de vista lo más científico posible, para ponerle una definición a razonable, ¿no? Que es este cambio de modelo productivo y cómo afrontar el reto medioambiental. Y yo diría, primer dilema, es decir, cómo seguir siendo rentables en el mercado e invertir al mismo tiempo en todos estos cambios medioambientales, inversiones en infraestructuras, cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, el dilema entre economía, mercado y reto medioambiental y acción por el clima. Y el segundo gran dilema es cómo lo hacemos. Lo hacemos cada uno por nuestro lado, desde el punto de vista del productor, de la industria, de la distribución, desde el punto de vista de cada país por su cuenta, o lo hacemos de manera colectiva para que tengamos esto que se conoce en Europa como el level playing field.
¿no? El dilema del multilateralismo contra el nacionalismo o el individualismo, ¿no? Y para nosotros la respuesta yo creo que está muy clara, porque el reto medioambiental, el reto de conseguir un mercado que funcione bien, que tenga en cuenta esta regionalidad, dónde poner el centro, si en la regionalización o no. Podemos hacer muchos debates, ¿no?, sobre qué parte juega la internacionalización o los mercados locales, ¿no? Y a veces nos llevaremos muchas sorpresas, pero nosotros entendemos que no podrá, el tipo de desarrollo y de respuesta va a jugar mucho si cooperamos y si vemos todo de una manera como sociedad y una colaboración. Evidentemente todo el mundo como estrategia empresarial tendrá sus decisiones, pero va a ser cooperar y enfocar los retos colectivos que por sí solos no le podemos dar respuesta, va a ser clave al tipo de recuperación que tengamos. Si damos una respuesta individualista, es evidente que la recuperación posiblemente sea más lenta, sea desigual, y no alcanzaremos los objetivos que como sociedad nos hemos marcado. Y este va a ser, creo yo, la clave para el enfoque que va a marcar el futuro. Y el compromiso del sector no puede ser otro, porque es que, como el mundo ha cambiado, no afrontar estas decisiones y estos dilemas, lo que nos va a llevar probablemente es a la inacción a un entorno que ha cambiado y que, por tanto, quien no quiera cambiar o no quiera afrontarlo, sencillamente se va a quedar atrás o va a desaparecer. Esto lo tenemos muy claro. Por tanto, yo al final, ¿qué requiere este compromiso medioambiental, de cambio de modelo productivo, de afrontar unos mercados internacionales mucho más conflictivos que antes, con mucho más incomprensiones? Pues requiere tiempo, requiere mucha cooperación, inversión para el cambio de modelo productivo, reglas comunes, evidencia científica y, sobre todo, y muy importante, porque hay muchos aspectos que ha comentado Esperanza y Miguel Ángel, mucha comunicación y pedagogía en la sociedad. Nos falta mucha comunicación y pedagogía en un mundo donde la comunicación ya no es lo que era antes. No se trata de sacar notas de prensa, no se trata de estar en foros, que sí, eso hay que hacerlo. En un mundo que está digitalizado, lleno de redes sociales, donde las noticias o las fake news pues imperan a sus anchas, y ahí el sector tiene que aprender a jugar, porque ya estábamos atrás en la comunicación, pues en las redes sociales está atrás todo el mundo, ¿no? Es decir, y ahí también tenemos que cooperar. Ahí tenemos que cooperar para, sobre todo, llegar a un conocimiento objetivo, llegar a decisiones objetivas y a que la sociedad sepa realmente cuál es el papel, que ya lo sabemos nosotros porque somos profesionales, pero sepa cuál es el papel del sector agroalimentario en su mesa, en su vida y en su economía. Y muchas gracias de nuevo y espero que no me haya pasado los 5 minutos. Bien. Muchas gracias, Gabriel. El turno es del señor Javier López, director general de Vacuno. Muchas gracias, buenos días. Sobre todo, lo primero, dar las gracias a Sigma2 por la oportunidad de estar con todos ustedes. La verdad es que hablar después de Esperanza, de Gabriel, de Miguel Ángel, es una delicia porque ya te dicen todo lo que tenías previsto de decir. Entonces voy a intentar comentar algunas cuestiones ligadas quizás más a nuestro sector. Yo creo que empezaría por algo esencial que solemos obviar, que es las cuestiones de nutrición y salud. No nos debemos olvidar que las producciones animales son alimentos, al final son alimentos necesarios para que una población mantenga un estándar de salud y de defensas para enfrentarse a enfermedades. Realmente nuestras carnes aprovisionan fundamentalmente minerales, vitaminas, que es esenciales para la salud. Esto yo creo que lo obviamos habitualmente porque lo damos por hecho, pero creo que es importante resaltarlo. Valor económico, lo ha dicho Esperanza. Me voy a referir permanentemente a lo que ha dicho Esperanza porque enlazamos perfectamente. Nuestro sector factura en torno a 3.000 millones de euros. Es el cuarto o quinto productor de la Unión Europea, el 18º productor a nivel mundial. Es un sector netamente exportador. Yo creo que ahí coincidimos claramente con la orientación a mercados del conjunto de la ganadería española. Tiene que acceder a mercados exteriores porque si no realmente tiene graves problemas. Y sobre todo también es importante resaltar que tenemos una balanza positiva. Es decir, generamos divisas, ingresos para este país, que creo que en momentos como los que hemos pasado y actuales creo que son muy importantes. La parte social, somos un generador de empleo social. A mí me gusta mucho hablar
de las familias que viven de nuestros sectores. En el sector vacuno de carne, 130.000 familias viven directamente de ese sector e indirectamente otras muchas. ¿En qué? Pues en alimentación, en transporte, en distribución, en sanidad, en agricultura, en maquinaria. Somos ese entramado económico que hace que el sector rural, que el medio rural sea vivo. Somos un sector de pequeñas empresas, de pymes. Realmente, desde luego, incluso a nivel industrial, somos de un tamaño medio comparado con otras grandes. Y también lo han dicho, intentamos ayudar en un problema de despoblación en un medio rural absolutamente claro. El papel medioambiental, yo creo que los tres oradores que me han precedido lo han dicho. Un papel fundamental en este caso de nuestro sector en cuestiones, por ejemplo, tan simples o que nos parecen tan simples, desaparece el ganado en régimen extensivo, empiezan los incendios y los incendios es el mayor desastre medioambiental que podemos tener. Nuestro país es un país muy deficitario en materia orgánica de los suelos, por lo tanto, cualquier acción que nos permita secuestrar carbono en los suelos medioambientalmente es una actividad perfecta. Yo creo que también Esperanza ha citado a la Comisión Europea, la Farm to Fork, la estrategia de la granja a la mesa. Creo que lo hemos hecho, creo que nuestro sector está ahí. En el mes de noviembre lanzamos nuestra estrategia carbono neutral 2050. Nos impusimos a nosotros mismos una dinámica de trabajo que ya hemos empezado con la publicación de unas guías de buenas prácticas medioambientales para los productores que invito a todos ustedes a descargarla de nuestra web. Estamos efectuando una encuesta, una potente encuesta de caracterización sectorial. En fin, sabemos claramente lo que queremos hacer. Y por eso ligo con la segunda parte de la presentación, que son los fondos de recuperación. Estos fondos de recuperación país, este reto que tenemos como país, no los olvidemos, este reto que tenemos como país de acceder a esos fondos de recuperación y darle un empujón, darle una reconstrucción a este país que en algunos aspectos falta le hace. Y queremos que nos apoyen en dos aspectos, en innovación y en inversión. En innovación, pues en temas clarísimos, reducción de emisiones, mejorando la eficiencia en las explotaciones ganaderas, en las granjas, en las industrias cárnicas, mejorando la eficiencia energética. Lo han citado también los aspectos relacionados con la economía circular. Esperanza lo ha dicho, la digitalización y robotización. Tenemos una oportunidad enorme en todos estos aspectos. Voy a citar, por ejemplo, el uso de blockchains o el uso de herramientas de inteligencia artificial. Le podemos dar un empujón y un espaldarazo muy importante a nuestro sector. Pero en todos estos campos necesitamos proyectos de innovación claramente y basados en colaboración público-privada. Si no, será imposible que estos proyectos se lleven a cabo. Proyectos sectoriales con presencia de productores y empresas empresariales, con la integración de las diferentes firmas y también muy ligados a los centros tecnológicos y a la investigación, que es absolutamente básico en este aspecto. Necesitamos proyectos de inversión. ¿En qué? En energías renovables, en biogás, en proyectos de mejora de eficiencia energética, en recuperación y uso de agua, en proyectos de digitalización en la cadena de valor, en plataformas digitales. En conclusión, los fondos de recuperación nos deben servir para salir muy reforzados de la pandemia. Debemos utilizarlo, debemos ser lo suficientemente inteligentes para ser más competitivos a nivel internacional, más sostenibles y eficientes, porque es lo que nos pide, lo ha dicho también la directora Esperanza, es lo que nos va a pedir nuestro consumidor cada vez más formado e informado. Realmente es esto lo que tenemos que necesitar. Y por último, unas reflexiones acerca del papel del sector en este proceso de futuro de nuestro país. España, y quiero resaltarlo, ha sido fuerte en dos sectores, históricamente fuerte en dos sectores, turismo y agroalimentario. Este último se ha demostrado históricamente y especialmente en estos momentos como el más resiliente de todos. Mal haríamos como sociedad, políticos, administraciones, intentar dañarlo porque nos estaremos pegando un tiro en el pie. Actualmente se están diseñando las líneas básicas para el proyecto de reconstrucción y yo creo que el sector agroalimentario tiene un reto y creo que también lo ha citado muy bien Gabriel. Abandonar su tradicional individualismo y visión a corto plazo.
debemos de pensar en los fondos de recuperación como una oportunidad para desarrollar este sector en bloque, que falta le hace. Si lo hacemos como colectivo tendremos éxito y si no, difícil. Tenemos que estar muy orgullosos de este sector y así creo que lo estamos todos los que estamos y trabajamos día a día por él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Señor Víctor Córdoba, director general de Lácteos de Grupo Pascual. Hola, buenos días a todos. Os reitero mi agradecimiento a Sigma 2 por la organización de este web seminar y por la oportunidad que nos dais de mostrar nuestro punto de vista. Bueno, efectivamente, pues ya mis compañeros han expuesto y la directora general también gran parte de los temas, ¿no? Pero yo quisiera hacer hincapié en 3 aspectos. Uno, el comportamiento del sector durante este periodo retador, digamos, que estamos viviendo. El segundo, las principales claves de la recuperación desde nuestro punto de vista. Y quiero terminar sin hacer un reconocimiento al mundo rural y sobre todo al sector agrícola y ganadero. Empezando por el comportamiento, creo que el sector agroalimentario español ha tenido un comportamiento súper eficaz de toda la cadena de valor. Cuando nos comparamos con países europeos, creo que tenemos motivos para estar orgullosos. Estamos en el top 3 prácticamente en cuanto a fiabilidad en el suministro durante este periodo del COVID. Está claro que tenemos un sector agroalimentario, una cadena de suministro que funciona y creo que eso hay que reconocerlo, seguramente hay que seguir mejorándolo, pero creo que es justo ponerlo en valor. Y creo que esto ha sido muy importante porque la disponibilidad de productos que el consumidor ha visto en los supermercados ha aportado normalidad, confianza, en momentos que han sido complicados, ¿no? Y creo que en eso hemos contribuido. Y además ha sido un trabajo desde el campo y la granja hasta los supermercados, donde agricultores, ganaderos, fabricantes, transportistas, supermercados, todos de una forma muy coordinada y ayudándose entre ellos, lo hemos conseguido. Y creo que lo hemos hecho además primando la salud de nuestros trabajadores, que ha sido muy importante, porque ha habido momentos en los que hemos tenido que mantener la actividad cuando todos estábamos en casa. Y eso ha sido un momento complicado y donde ha habido un compromiso enorme de nuestros trabajadores para estar ahí. Es decir, hemos cumplido con lo que yo creo que es una responsabilidad social del sector. La teníamos y hemos estado a la altura. En el segundo aspecto, en el tema de las claves de la recuperación, bueno, yo lo que creo es que hablamos mucho de mundo pre-COVID, post-COVID. Bueno, creo que el mundo pre-COVID en gran medida no va a volver y que por lo tanto nos toca transformarnos, identificar oportunidades que las hay y seguir progresando. Y si hablamos sobre las claves que desde nuestro punto de vista están ahí y hay que tener muy en cuenta y poner foco en ella, pues quisiera hablar un poco del consumidor. El consumidor que siempre ha estado en el centro ahora lo está más, por muchas razones. Y el consumidor tiene nuevas demandas o ha reforzado algunas de las que ya tenía, como son el foco en salud, el foco en todo lo local / regional, la sostenibilidad, la digitalización, no solo la venta online, que se ha desarrollado fuertemente, pero la digitalización en general, el precio, será seguramente en los próximos meses incluso más importante de lo que es ahora, el consumo en el hogar, que ha aumentado y que en parte se quedará ahí, los hábitos sociales que han cambiado y el propósito de empresa, que si antes era importante, creo que ahora se ha demostrado que los consumidores quieren saber por qué hacemos las cosas. Entonces, creo que la clave de cada consumidor es saber qué va a pasar el día después, es decir, de todos estos cambios que estamos viendo y tendencias, qué se va a quedar, ¿no? Y ahí tenemos que poner como sector mucho foco para estar preparados. Hay un segundo aspecto que es la recuperación del tejido económico. La directora general lo ha comentado antes, ¿no? Hay sectores muy relacionados con nosotros, como es la hostelería, el turismo, el comercio en general, que lo están pasando mal. Y hay que estar apoyándolos. La hostelería supone un 6,5% del PIB, emplea a más casi 2 millones de personas y ha tenido caídas en algunos momentos de la crisis de hasta el 50%. Nosotros desde Calidad Pascual, que tenemos una relación muy estrecha con la hostelería, pues hemos lanzado medidas de apoyo al sector, ayudas directas, financieras, de modelo de negocio en algunos casos, de digitalización. Creo que hay que estar ahí para ayudar a estos sectores que son básicos en nuestra economía y que han sufrido mucho. Hay un tercer aspecto clave para la recuperación que es todo lo digital. Y
y no solo la venta online. Estamos hablando de direct to customer, estamos hablando de food delivery, estamos hablando de que la digitalización ha aportado un valor en estos meses y una tendencia que ya existía se va a potenciar de manera muy elevada. Y hay que estar ahí y aprovechar las ventajas que nos aporta. La sostenibilidad, lo habéis dicho todos, lo han dicho todos mis compañeros. Bueno, pues en algún momento alguno pensó que podría ser una moda, pues lo hemos visto que claramente no. La sostenibilidad es algo esencial y yo diría la sostenibilidad en el amplio sentido de la palabra, no solamente medioambiental, sino social y económica. Entonces, creo que todavía se puede hacer mucho y tenemos que seguir haciéndolo en envases sostenibles, en explotaciones agrarias y ganaderas sostenibles, en procesos productivos con menores residuos, en energía verde, en transporte ecoeficiente. Sostenibilidad estará en el centro posiblemente con la digitalización, serán dos de los elementos más importantes a tener en cuenta. Y además, como nos decía también, como nos recordaba la directora general, bueno, son las líneas básicas de los ayudas de los fondos de recuperación que vienen desde Europa y ahí también tenemos una oportunidad. Tenemos que hacer buenos planes que nos permitan utilizar estas ayudas y que sea un motor para el sector en estos dos aspectos, sostenibilidad y digitalización, y convertir un riesgo en una oportunidad. Y finalmente, gestión ágil. Yo creo que lo que nos ha demostrado también la crisis o este periodo de pandemia es que hay que actuar rápido. Tenemos que tomar decisiones con tener buenos datos y manejarlo rápido. Yo creo que las empresas o seremos ágiles o no seremos en el futuro. Y para terminar, pues me gustaría hacer un reconocimiento al mundo real, al mundo rural, al ganadero, al agrícola, porque creo que han hecho un papel fundamental. Creo que la gente se ha dado cuenta de lo importante que es tener un sector agroalimentario y concretamente agrario y ganadero fuerte como lo tiene España. Por lo tanto, toca reforzar nuestro compromiso. Para nosotros este mundo, tanto el ganadero como el agrícola, es muy importante, como sabéis, en Calidad Pascual. Y para nosotros lo importante aquí es generar valor para ganaderos y agricultores. Generar valor que hagan que los jóvenes encuentren interés en llenar esa España vaciada, que también hemos comentado antes, que vean futuro, que creemos valor, que lo hagamos además de una forma medioambiental, sostenible, que pongamos algún aderezo que les pueda... Tenemos que ir acabando, Víctor. Que les pueda traer, como es la digitalización. Entonces, bueno, pues creo que es momento de reconocer el excelente valor y el excelente trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y este es mi mensaje. Gracias. Muchísimas gracias. Paso la palabra al señor Rafael Fuertes, director general del Grupo Fuertes. ¿Está? ¿Está o no está? A ver. ¿Está? ¿Hola? No le oímos. ¿Hola? A ver. ¿Está desconectado? A ver, un momentito. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? Ahora. Gracias a todos. Bueno, es agradecer la invitación que nos hace Sigma 2 y al mundo por participar en este foro tan interesante. Y bueno, con lo que hemos escuchado de los que han intervenido los que me han precedido, pues creo que es un momento pues, de transmitiros también desde la perspectiva, lo mismo que Víctor desde el Leche Pascual, nosotros como organización, Grupo Fuertes y El Pozo, pues transmitiros también lo que nos ha pasado y lo que vamos a hacer a futuro. Lógicamente es un momento pues, muy delicado, el pico que tuvimos en marzo, lo que vamos a tratar es que lógicamente haya, por así decirlo, evitar lo que sería un segundo latigazo en ese efecto de estantería vacía, ¿no? Entonces es importante para que la gente no se ponga nerviosa
porque ya se demostró cómo estiró el sector agroalimentario, cómo estiró lo que es el proceder de toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, en cierto modo, ahora son momentos de estar más tranquilos, de transmitir confianza a todos los grupos de interés, que lógicamente, pues tanto un país, una región o un sector o una empresa, transmitir esa confianza a todos los grupos de interés. Al final es la creación de valor compartido entre todos los grupos de interés que tiene, pues, lo que he comentado, pero al final hay clientes, hay empleados, hay proveedores, está la sociedad en términos generales, está el que invierte, ¿no? Entonces, pues esos 5 grupos de interés hay que tenerlos muy, muy presentes y, lógicamente, generar esa confianza para todos ellos, ¿no? Por otro lado, habría que también pensar que estamos en un país donde efectivamente el turismo, que es el 12% del PIB, que ha tenido, pues eso, pues lamentablemente que volverá otra vez, por supuesto, a subir para arriba, igual que la hostelería, que es un momento muy delicado y muy, muy triste, por supuesto, para todos estos sectores, pero que, por supuesto, volverá otra vez a recuperar la senda del crecimiento. Hay que trabajar, somos el segundo país después de Japón de mayor esperanza de vida. En el 2040 adelantaremos a Japón y al final, pues dices, oye, pues algo tendrá tanto por la climatología, por la gastronomía, por las costumbres, esa esperanza de vida, y al mismo tiempo hay que recordar que la población del mundo, y fíjate en estos momentos tan tristes, está creciendo a ritmo de 3 personas por segundo, 83 millones de personas todos los años crecen. Entonces eso hay que al final decir, alimentar a los españoles y alimentar al mundo. Entonces, pues tenemos que creérnoslo más, aparte de hacer unos buenos productos de origen y unas buenas materias primas, pues también generar valor añadido, ¿no? Entonces, pues cuando yo escuchaba de que Jaén produce mucho más aceite de oliva que produce Italia y sin embargo Italia cómo lo vende, ¿no? Entonces hay que creérnoslo como país, hay que creerlo como sectores y como empresas y que en cierto modo pues también apostar porque al final haya pues ese desarrollo empresarial y que genere pues la riqueza social que es el empleo, la riqueza económica que es el impuesto y al final para poder tirar para adelante a una situación adversa y esa resiliencia que se ha estado hablando anteriormente, pues que verdaderamente pues, pensemos que vamos a trabajar. Creemos que al final la palabra confianza va muy unida a la palabra responsabilidad y que creemos que al final, como decimos aquí en casa, que el mundo no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Entonces tenemos que entregar un mundo mejor y, lógicamente, más digital, más sostenible, pero que tengamos en cuenta las reglas de juego que se están creando a nivel mundial. Entonces, pues en este sentido, al final yo creo que Europa y España pues también tendrán que pensar que el turismo es muy importante y que en cierto modo pues también no debemos de apoyar solamente un lado, hay que apoyar todas las para diversificar riesgos como país y que en cierto modo pues tengamos presente de que el futuro está para las empresas, para los sectores y para los países que tengan altura de miras y una visión del medio y largo plazo. Vamos. Pues muchísimas gracias, Rafael. Yo sin más dilación pasaré a las preguntas a la directora general. Cuento una anécdota. En medio de la pandemia estuve a punto de comprar 10 cabras. Soy nieto de agricultores y en casa hay ocas, gallinas, gallos, huerto, de todo, ¿no? Pero pues, si las cosas se complican, volvemos al campo de forma ya definitiva, ¿no? Con las cabras, que además ayudan a limpiar bastante el terreno. Digo esto, esta pequeña anécdota, que no es una broma, porque además desde el mundo lo hemos tocado, toda esta especie de migración, ¿no? ¿En qué puede acabar esta migración que está empezando a producirse de la ciudad del entorno urbano, que es casi el 50% de nuestra población en España, al campo? Pero para hacer esto se necesita efectivamente incentivos fiscales y de algún otro tipo, ¿no? Yo le pregunto a la directora general, dentro del proyecto europeo Next Generation Europe que se ha planteado, ¿está previsto apoyar desde qué
punto de vista, desde qué posición España apoyará y buscará que se reafirmen proyectos de regreso al campo, de recuperar este entorno rural, de recuperar la vida en pueblos maravillosos, en lugares maravillosos que se han visto abandonados en los últimos decenios. Será uno de los objetivos básicos de cómo se hará. Bueno, efectivamente es el aspecto de la despoblación del medio rural es un aspecto que está presente en la agenda del gobierno hace ya bastante tiempo, no como consecuencia de la pandemia, sino antes. Efectivamente, como he dicho antes, la pandemia puede acelerar algunos procesos que ya se anunciaban y, lógicamente, lo hemos visto, la vuelta a una forma de vida o a una forma de consumo de otra manera. Ha dicho antes Víctor que el mundo pre-COVID no volverá, ¿no? Efectivamente, hay cosas que han llegado para quedarse. Dentro de estas, para facilitar este retorno, no sé si llamarlo retorno, pero sí la posibilidad de realizar actividades en la España vaciada, yo creo que todo el tema de la conectividad es fundamental, es uno de los elementos básicos que está previsto para en el año 2025 tener absolutamente a toda la población española conectada digitalmente con alta velocidad, ¿no? Es fundamental. Pero yo no me quiero referir solo al retorno del ciudadano urbano al campo. Yo lo que creo es que también la actividad agroalimentaria, la empresa agroalimentaria que está en el campo y estaba antes, yo creo que tiene que salir también reforzada de esas medidas de mejora de la conectividad, de la digitalización, etcétera, etcétera. Y también que, como hemos dicho yo creo que casi todos, el ciudadano se dé cuenta de que el campo al que él sale de vez en cuando está así y lo mantiene así la población rural y fundamentalmente agricultores y ganaderos. Yo creo que eso es muy importante. Se ha mencionado, la intermediación está desapareciendo. Me gustaría que se hiciera una encuesta para saber cómo estamos comprando los españoles los productos agroalimentarios y sobre todo cómo ha evolucionado estos últimos meses. Una idea para Sigma 2 para profundizar, ¿no? Pero puede producirse que productor y consumidor ya no necesiten al distribuidor tal como lo conocemos. O sea, que a través de esta digitalización se produzca un contacto mucho más directo con lo que esto supone, ya habéis mencionado, el efecto sobre los precios y efecto incluso sobre el contacto directo. Yo no sé si directora general o incluso algún otro de los ponentes tiene alguna opinión al respecto. Bueno, yo creo que se está produciendo ya ese incremento de contacto directo o de otro tipo de comercio de proximidad de alguna manera y las redes sociales, la digitalización puede ayudar este proceso. Pero yo quería incidir en que yo creo que es perfectamente coexistente un comercio más directo con un comercio tradicional, incluso con un comercio global. No olvidemos que España es un país que tiene sus productos presentes en la mayor parte de los mercados del mundo. Entonces, nosotros no podemos conformarnos con una producción local destinada al consumidor local o, por así decir, con una soberanía alimentaria en el sentido un poquito más nacionalista de la palabra. Nosotros creemos en un comercio global y esa posibilidad yo creo que va a seguir existiendo porque nuestros productos ofrecen a los consumidores de todo el mundo pues unas cualidades que son inigualables. No sé si algún otro de los participantes tiene también una opinión al respecto. No sé si el señor Fuertes, Rafael, no sé si quieres agregar algo. También me gustaría ahí, la pregunta es toda esta moda del kilómetro cero, también está para quedarse, entiendo, ¿no? Sí, bueno, en principio creemos que la desintermediación se puede ir produciendo, pero quizá bastante más lentamente en el mundo agroalimentario, porque claro, una cosa es una alimentación envasada muy estable y otra cosa es un producto fresco y realmente, pues, por ejemplo, en total alimentación o gran consumo ha llegado al pico en la pandemia hasta el 4%, pero bueno, en el sector cárnico, por ejemplo, ha estado en torno al 1,5 al 2%.
Entonces, quiere decir con esto de que sí que va creciendo a doble dígito, pero es complejo, ¿no? Y efectivamente el último kilómetro, el kilómetro cero, al final es muy complejo, es decir, articular todos los productos y el pedido hogar y la entrega a domicilio, y todo esto tiene sus particularidades que se hace complejo, ¿no? No es tan sencillo como cosas que son más virtuales, o inclusive el mundo de la moda, que grandes operadores pues están vendiendo a porcentajes importantes, ¿no? De 15, 20, 25% de su facturación. Pero en el caso de la alimentación es más complejo y los perecederos mucho más cárnicos, ¿no? A la directora general, todo el proceso de ayudas de que la Unión Europea está iniciando, todavía no sabemos cómo se va a gestionar, ¿no? ¿Cuál es su observación o consejos que puede dar al sector agroalimentario a la hora de preparar estos proyectos, de la mano de quién tienen que ir y cómo se va a ir ejecutando? No sé si usted tiene previsto un cronograma o una sistematización para solicitar estas ayudas y estos proyectos. Sí, bueno, en el caso concreto del sector agroalimentario, el primer hito que tenemos en el calendario, aparte de bueno, pues los trabajos que se están haciendo con la Comisión Europea, porque no olvidemos que el plan lo tiene que aprobar Bruselas, pero el primer hito va a ser un foro que se va a convocar con todos los integrantes de este sector o con la mayor parte de los integrantes. Entiendo que, claro, en estos momentos tienen que ser acciones virtuales, en el que de alguna manera vamos a bueno, pues a exponer un poco las ideas que nosotros tenemos y a recoger de los representantes del sector cuáles son también sus propuestas. Y sobre esa base trabajaremos en el diseño de la mejor forma posible de esos procesos de participación también de las comunidades autónomas. No olvidemos que en agricultura y ganadería las comunidades autónomas tienen un nivel de competencia pues prácticamente total, es decir, son casi competentes en exclusiva, con lo cual, por supuesto, hay que contar con ellas también. Y bueno, efectivamente, nosotros creemos una cosa en la que se está trabajando también, es una normativa que favorezca todos los procesos administrativos, los agilice, porque realmente hay veces que la administración o la propia burocracia puede restar eficacia a un plan de recuperación tan ambicioso como este. Yo creo que tenemos que trabajar un poquito en todos esos aspectos, pero fundamentalmente, como digo, un poco el aldabonazo de inicio del proceso va a ser un foro que tendrá lugar en los próximos días. En los próximos días, este año. No tengo fecha todavía. Ah, no tiene fecha. Vale, no tengo fecha todavía. Podía dar una noticia a las personas que nos acompañan. Es una iniciativa del propio ministro y no tengo todavía fecha de su agenda, no la conozco, pero vamos, como digo, es de manera inminente. Muy bien, ustedes han mencionado, ya la última pregunta para ir acabando, son ya las 10, han mencionado que la atomización a veces ha sido muy criticada, ¿no? Se ha hablado de un exceso, además en muchos sectores, ¿no? Y siempre se ha hablado de consolidar, pero han demostrado que el hecho de estar atomizado incluso ha sido mejor para enfrentarse a la situación de la pandemia y a los meses duros de confinamiento. ¿Esto quiere decir que el sector, ahora mismo hablar de consolidación, y soy periodista económico, ¿no? De fusiones, adquisiciones, de alianzas, no es necesario? O sea, que estamos bien como estamos. El tamaño de las empresas nuestras son las que deben ser. Yo creo que precisamente hay que conjugar la atomización con la trabajo corporativo. Es decir, somos cientos de productores, ganaderos de forma independiente, pero precisamente, y como había dicho antes en la primera pregunta, la llegada al mercado es complicada. Entonces, lo que se necesitan son canales conjuntos de trabajar. Ese yo creo que es mi punto de vista. Luego, obviamente, puedes tener crecimientos individuales, de que puedas tener pues empresas más o menos grandes o más o menos pequeñas, pero realmente lo que se necesita es obviamente trabajar conjuntos para tener productos más homogéneos y uniformes que lleguen al consumidor y que te permitan un refuerzo con el vecino de al lado y trabajar de una forma conjunta para llegar a eso sin perder tu individualidad, y aquel que pueda dimensionarse, pues bienvenido sea. No sé si la directora general quiere agregar alguna palabra o añadir ya para ir cerrando. Sí, bueno, efectivamente yo estoy de acuerdo con que tienen que coexistir un poquito industrias o
o explotaciones de todas las dimensiones. A mí me gusta destacar aquí, está aquí Gabriel también, el papel de las cooperativas en esta forma de recoger esas iniciativas quizá más individuales para hacer esas formas de comercialización conjunta que son tan importantes para acceder a mercados nacionales e internacionales. Pero bueno, sí que querría resaltar que a nosotros nos interesa mucho la persistencia de un modelo de ganadería y de agricultura familiar, por supuesto que tenga la dimensión suficiente para acometer iniciativas de economía de escala que les permita ser rentable, pero yo creo que el tejido productivo agrícola y ganadero español sigue siendo el modelo familiar y yo creo que es un modelo social, medioambiental y territorialmente muy valioso. Pues, segundos para hacer un comentario. El tamaño medio empresarial es importante para poder competir a nivel global. Entonces es importante la pequeña hacerse mediana, la mediana grande, la grande muy grande, porque al final el tamaño medio empresarial competimos con otros países, con otros continentes y es importante que tengamos ese crecimiento orgánico e inorgánico, al final que tengamos ese tamaño adecuado, digerible y adecuado que aporte valor y eficiencia y sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, Rosa. Yo os emplazo a todos y que tomes la iniciativa para que la próxima vez estemos presencialmente y podamos seguir charlando, porque la verdad es que los temas son apasionantes. Y reiterar ahora las felicidades, ¿no? Porque sin lugar a dudas, sin este sector no estaríamos aquí, ninguno de nosotros, ¿no? Y comer con equilibrio y bien. Yo creo, felicidades de nuevo, Rosa, por la iniciativa, directora general, al resto de participantes y sin más, yo no sé si la directora general de Sigma 2 quiere agregar algo. Pues agradeceros a ti, Martí, al mundo, siempre vuestro apoyo, siempre lo hemos dicho desde Sigma 2, el apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer datos interesantes sobre las cuestiones sociales y esto además es una cuestión muy importante. Desde luego es absolutamente necesario y a todos los participantes por vuestro compromiso. Daros las gracias también desde esta casa, desde Sigma 2, por el gran trabajo que habéis realizado durante todo este tiempo, durante el gran trabajo que realizáis siempre y además resaltar una cosa, habéis estado los sectores y habéis estado las empresas. Yo creo que entre todos podemos hacer, desde luego, que la importancia del sector agroalimentario se ponga en valor, se conozca y además contribuyamos de una forma clara a dar una información correcta y a dar una información, pues a dar una información sobre cuestiones que a lo mejor necesitan en estos momentos ser muy precisadas. Agradeceros, por supuesto, agradecer a la directora general, a Esperanza, su participación y deciros que esta es vuestra casa. Es una casa donde trabajamos con datos, trabajamos con información que ponemos a vuestra disposición y a disposición de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. A todos. Gracias.